Vamos a continuar el tema que estábamos haciendo del examen físico, como una de las últimas partes del examen físico general. Estamos en las extremidades. ¿Ya? Entonces, la exploración cuidadosa de las extremidades permitirá descubrir gran cantidad de signos de indudable valor diagnóstico, algunos de ellos casi patognomónicos y otros que acompañan a afecciones sistémicas. Entonces, aquí tenemos, en el caso del síndrome de Farfán, se observa la aranodactilia, que son los dedos largos e hiperextensibles, con una elasticidad y flexibilidad. El síndrome de Turner, que se observa el cuello de esfinge en la punta de los dedos usualmente. En el síndrome de Down, que tenemos que se asocia a polidactilia o sindactilia. En la cardiopatía congénita se observan los dedos en el palillo del tambor o acropaquia por la hipoxemia que tienen estos pacientes. Tiene una endocarditis infecciosa que pueden observarse las hemorragias en astilla, en los dedos, y en infarto de miocardio se observa una depresión en forma de surco denominada surco de Beau. Entonces una imagen vale más que mil palabras. Ahí tenemos un ejemplo de aranodactilia. La hiperextensibilidad de los dedos, ¿no? El cuello de esfinge, que estábamos viendo. La polidactilia, el exceso de los dedos en el palillo del tambor, o ¿es otro nombre? O acro. ¿Ya? Entonces, ¿en qué patología está presente? ¿En qué? ¿Ya? Cardiopatía congénita. ¿Patologías pulmonares puede estar presente? Sí. ¿Ya? La hemorragia en astilla, lo tenemos acá. El surco de Beau. Diagnóstico diferencial de las úlceras de las piernas y el pie. Otra patología presente por una insuficiencia venosa, que puede ser superficial o profunda, que ya ayer lo hemos tocado, esa parte del tema igual, y hemos dicho que la obstrucción al flujo venoso y arterial. ¿Cuál es la vena que más frecuentemente se obstruía? La vena safena interna. ¿Ya? Entonces, diagnóstico diferencial de las úlceras de las piernas y el pie. Entonces, venosa, arterial y neurotrófica. La aparición en la venosa, usualmente estas úlceras son de su origen por traumatismo. La arterial puede ser espontánea, ¿ya? Y la neurotrófica también puede ser espontánea. La evolución de la venosa puede ser crónica, de la arterial es progresiva y la neurotrófica también es progresiva. El dolor en la venosa, cuando se asocia a infección, en la arterial es intenso y en la neurotrófica es ausente. Localización, en el caso de la venosa, es cara interna de la pierna, ¿ya? Y en la arterial, cara externa de la pierna. Y la neurotrófica es plantar. ¿Ya? ¿Cómo está la piel? En el caso de la venosa, produce una dermatitis ocre. ¿Ya? En la arterial, la piel se encuentra atrófica. Y en la neurotrófica hay una hiperkeratosis. El pulso en la venosa es normal, en la arterial es disminuido y en la neurotrófica es normal. Los trayectos venosos en la venosa es anormal, ahí vienen las úlceras varicosas, ¿ya? Las varices tortuosas que se dice. Y en la neurotrófica son normales. De estos tres, ¿cuál representa una emergencia por obstrucción, por trombo o émbolo? ¿La venosa, la arterial o la neurotrófica? ¿Cuál creen? La arterial. Que produce una clínica fluida que caracterizada por las 4 o 5 P, si no me equivoco. ¿Alguien sabe cuáles son? Una obstrucción al flujo arterial de los miembros inferiores. Pain, ¿qué significa? Dolor. La otra P, palidez. La otra P, disminución del pulso. ¿Ya? La ausencia o disminución del pulso. Por eso que aquí dice que está disminuido. ¿Ya? Entonces, igual hay signos para determinarlo.
¿ya? Ustedes palpan a nivel de la pantorrilla, como se dice, y va a haber dolor a la palpación, y esto producido por la misma obstrucción. Entonces ahí vemos el caso de una presencia de una úlcera arterial y una úlcera venosa, ¿ya? Esto es una úlcera varicosa, ¿ya? Arterial y una úlcera varicosa venosa. El antecedente en ambos casos siempre tiene que haber las varices, y usualmente estas son de evolución más tórpida porque tiende a la necrosis, ¿ya? E incluso puede llegar a la amputación del miembro. Entonces, ahora vamos a hablar por lo que tuvieron en la segunda clase, que no fueron mucho. Vamos a repasar la historia clínica. ¿Tienen su modelo de historia clínica? No. ¿Qué pasado, creo? No. ¿Seguro? No. ¿Qué pasado? Diapositivas están, no la han visto, ¿no? A lo último, las diapositivas están. Por cierto, ya tengo visto vuelo para las prácticas. ¿Y mañana empezamos? No, todavía. Del día sábado, ¿ya? Podemos hacerlo como tal orden a quienes le tocaban el sábado, empezar directamente el sábado, ¿ya? O empezar desde el miércoles con el D1 de la próxima semana. Miércoles. Miércoles. Votación. Vamos a repasar lo que es la historia clínica para todos. ¿Qué es la historia clínica? Es un documento médico legal en el cual se plasma todo lo cual te relata el paciente, ¿ya? Desde su ingreso hasta su diagnóstico. Entonces, documento médico legal que detalla los antecedentes médicos, el motivo de la consulta, el examen físico, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, recordemos que es la narración escrita, ordenada, clara, precisa y detallada de todos los datos relativos de un enfermo, anteriores, actuales, personales y familiares, que sirven de juicio definitivo de la enfermedad actual. Es el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana. Este es el principal paso cuando inicia su historia clínica y es uno de los más importantes. La anamnesis es el término médico empleado para referirse a la información proporcionada del paciente al médico durante la entrevista. Para el diagnóstico, una hora de cuidadoso interrogatorio vale más que 10 horas de exploración. Los tipos de historia clínica, según la circunstancia, según el tipo de paciente, según la circunstancia que se da, historia clínica de emergencia, ¿ya? Historia clínica de consulta externa, historia clínica de hospitalización, de visita domiciliaria, en ambulancia, de procedimiento intervencionista, etc. Pero lo que ustedes más frecuentemente van a ver es de emergencia y de consulta, ¿ya? Cuando trabajen ya como médicos generales o sean incluso especialistas, también de hospitalización. Ahora, según el tipo de paciente pediátrico y de cuidados paliativos, como los pacientes oncológicos. ¿Ya? Incluso en la evolución que ha ido habiendo en la mano y la electrónica, ¿ya? Que como se van a ir al Zoom, al seguro, van a ver que todo es a mano, ¿ya? Y la parte de atención ya se hace en sistema. Ahora, vemos los datos de filiación. Todos estos datos son muy importantes. La edad que se orienta para ver si es paciente pediátrico, para ver si es paciente pediátrico o geriátrico. Un ratito, ¿ya? Eso, igual, la orientación sexual es muy importante para determinar también ciertas patologías, ¿ya?
¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los homosexuales, ¿quién tiene la tendencia más frecuente de lo que es la enfermedad por AIDS, por VIH? Entonces, ¿por qué? Porque la práctica del sexo cae por esa vía, la replicación del virus es mayor en la mucosa. ¿Ya? Entonces se replica mayormente el virus en la mucosa, por lo tanto en la mucosa anal, ¿ya? Va a haber mayor replicación y mayor posibilidad de riesgo de contacto. Entonces, el sexo, orientación sexual realmente orienta, como lo crean, cada uno de los datos que se menciona aquí orienta a ciertas enfermedades. La procedencia, lugar de nacimiento, de dónde viene la persona y dónde nació, ¿ya? Entonces, una persona que viene del occidente, de mayor elevación terminal del mar en cuanto a la altura, va a tener otros tipos de condiciones, incluso fisiológicas, que con la otra persona, que es de la zona tropical, ¿ya? De la altura tienen mayor tendencia a la poligloburia, van a haber una hemoglobina mayor a 17, ¿ya? Entonces, una cavidad nasal de mayor tamaño para poder oxigenar mejor, ¿ya? Entonces, y así. Por ejemplo, una persona que viene de los valles cruceños, hay una enfermedad que es característica, una enfermedad contagiosa. ¿Cuál es esa? Chaga, ¿ya? Entonces, todos esos datos, como ven, nos va orientando a ciertas posibles enfermedades. El estado civil, ¿ya? La raza o etnia del paciente también es importante, porque hay ciertas enfermedades dependientes de eso. Ahora, la religión, como ya les mencioné un ejemplo la anterior vez, hay ciertas religiones, por no tocar ese tema, porque no quiero tocar mucho el tema de eso, pero hay ciertas religiones que prohíben las transfusiones sanguíneas. Entonces, eso es un detalle en la emergencia, cuando el paciente está con mucho hipovolémico y necesita, la única manera de reponer una hipovolemia por disminución de los glóbulos rojos por un sangrado es con paquetes globulares. Entonces, necesita de transfusión sanguínea. Y todo eso tiene su documento de rechazo, de transfusión. Incluso esas religiones también tienen un documento ya legal, una firma seria sobre el documento. ¿Ya? Si usted transfunde a una persona sin su consentimiento, le va a traer problemas médico-legales. Es por eso que la historia clínica, su principal definición es que es un documento médico-legal. La ocupación es muy importante también, porque hay enfermedades relacionadas al tipo de trabajo que desarrolla cada persona. Un minero, ya les dije la anterior vez, va a desarrollar una neumoconiosis. ¿Qué tipo de neumoconiosis puede desarrollar un minero? Silicosis, una y asbestosis, ¿ya? Entonces, ¿qué otra ocupación le llama la atención que el paciente pueda desarrollar alguna enfermedad? ¿Ya? Chofer. ¿El carpintero qué desarrollaría? De la sonrexerrina, ¿verdad? Eso. ¿Y el chofer qué desarrollaría? ¿Ah? Más que eso, hemorroides, ¿ya? Por mucho tiempo estar sentado, la hemorroide ¿qué es un aumento de la presión del paquete vasculonervioso renal. Entonces, al estar mucho tiempo sentado, desarrolla las hemorroides. En el caso de los que somos la área quirúrgica, mucho tiempo de pie, mucho tiempo operando, desarrollamos varices, ¿ya? Entonces, la ocupación es bien importante, ¿ya? Los antecedentes, los familiares, ¿ya? La edad, todo eso ya lo hemos visto, y estos son los que desarrolla de acá. ¿A qué se definía NN? ¿Cuándo? Cuando no tiene documentos, son pacientes de condición de calle, como se dice, por no decir la palabra, no sé, vagabundo, no sé, pacientes de condición de calle, ¿ya? Entonces entramos al motivo de consulta. El motivo de consulta se lo describe, puede ir hasta 3 o 5 máximo,
¿ya? Y el motivo de consulta se coloca en la historia clínica tal cual te lo menciona el paciente, ¿ya? Con sus palabras. Por ejemplo, el paciente no te va a venir con terminología médica, no te va a venir con cefalea, con se te duele la cabeza, simplemente así, ¿ya? Entonces, ahí vamos a poner los síntomas, todo lo que te refiere al paciente en sus propias palabras. Dolor abdominal intenso, náusea, vómito, ¿ya? Toda la queja que expresa el paciente, su duración, los síntomas han persistido durante los últimos 3 días, el impacto, si los síntomas han afectado la capacidad del paciente para realizar sus actividades diarias, reportar síntomas con lenguaje sencillo y con las propias palabras del paciente. ¿Ya? La enfermedad actual, esto es muy importante porque describe de forma cronológica su motivo de consulta. Entonces, en la historia de la enfermedad actual, ustedes tienen que desglosar prácticamente cada signo o síntoma que presenta el paciente. ¿Ya? Por ejemplo, ya le hablé del esquema que utilizamos para caracterizar el dolor, que era Alicia, ya es el más conocido, y otro igual es completo, es Atilier. Cualquiera de los dos que pueden usar son válidos, ¿ya? Ahora ustedes tienen que caracterizar, como dice aquí, ya, descripción, cuándo comenzaron los síntomas, qué sentía antes de la enfermedad, cómo inició la enfermedad, cómo ha progresado la enfermedad, exámenes anteriores, tratamiento, evolución con el tratamiento, estado actual de los síntomas y en qué momento aparecieron los síntomas. Un ejemplo, ya tenemos un paciente de sexo masculino, 56 años de edad, ingresa al servicio de emergencia con un cuadro clínico de aproximadamente, el tiempo de duración, unos 5 horas de evolución, que viene caracterizado por presentar dolor abdominal, ¿ya? Inicio súbito, ¿ya? Localizado en el módulo derecho o epigastrio, con irradiación hacia la región dorsolumbar, de moderada a gran intensidad, que se agrava con los alimentos con el citoquinético, ¿ya? Entonces ahí estoy utilizando el esquema, Alicia, que estoy describiendo el dolor, ¿ya? Pero ustedes tienen que describir, entonces, asociado a, y ahí ya les ponen otros síntomas más que también tienen que describirlo. Si es náusea, si es vómito, si es fiebre, ¿ya? Y son los vómitos, características del vómito, si son tipo bilioso, ¿ya? Si son tipo fecaloleo, que es de tipo con restos alimenticios, o simplemente salivario, ¿ya? Entonces, los vómitos, ¿a qué nos referimos con bilioso y fecaloideo? Ambos denotan dos patologías, obstrucción intestinal. La una puede ser alta, la otra puede ser baja. La obstrucción intestinal es alta, hay un vómito de tipo bilioso, y en las bajas, tipo fecaloideo, ¿ya? Por todo eso te va orientando a cada síntoma, te orienta a un posible diagnóstico también. Por eso es que la clínica del paciente es mandatoria, no nos basamos en el laboratorio, en estudios de imágenes, nos complementan el diagnóstico, sí, pero no son mandatorios, no te dan el diagnóstico. Ahora, después vemos el tema, otro signo, la fiebre, ¿ya? Entonces, cuando describen la fiebre también tienen que ver en qué tiempo del día aparece, cuánto dura, ¿ya? El inicio matutino, diurno, nocturno, con una duración de 1 a 2 horas, y es algo que podemos cuantificar, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto ha sido esa temperatura? 38, 39, 40 grados centígrados, así. Entonces, cada signo o síntoma que le refiere el paciente en su motivo de consulta lo tienen que desglosar en su historia de enfermedad actual, ¿ya? Entonces, aquí vemos una historia clínica realizada por el médico. Mujer de 48 años de edad, con antecedente de abuso de alcohol, que ingresó al hospital hace 5 días.
debido a un dolor abdominal en el epigastrio intenso. Se diagnosticó pancreatitis aguda basado en la clínica y en los niveles elevados de amilasa y lipasa. A pesar del tratamiento inicial con analgesia y reposo intestinal, la paciente sigue presentando dolor epigástrico persistente y niveles elevados de amilasa y lipasa. Diagnóstico: dolor abdominal epigástrico intenso y persistente. Ya, examen físico, todo lo que hemos revisado, lo vamos a basar en este caso, si es dolor abdominal, lo vamos a basar en abdomen. ¿Ya? Los signos vitales: la temperatura de 38, la frecuencia cardíaca de 110, la presión arterial normal, frecuencia respiratoria dentro del parámetro. Entonces, aquí ya se van orientando a un posible diagnóstico. Dolor abdominal intenso de inicio súbito en el epigastrio, ya relacionándolo con una posible pancreatitis. ¿Y cómo es la clínica de la pancreatitis? Un dolor con irradiación en el cinturón. Que inicia en el epigastrio y se van en el cinturón hacia la región dorsal. ¿Ya? Y su confirmación siempre en estos casos de esta patología es laboratorial, con amilasa y lipasa, la cual la amilasa en cuadro agudo entre las primeras 24 a casi 48 horas. Pasadas las 48 horas ya no se eleva la amilasa, sino la lipasa, ¿ya? Y siempre con un valor de 3 veces mayor al valor normal. ¿Listo? Los antecedentes médicos: enfermedades crónicas, ya, que ahí exponen todo tipo de enfermedades que ha presentado el paciente y su tratamiento que recibe. Las patologías más frecuentes que van a ver en pacientes mayores: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial. Si son muy ancianos, insuficiencia cardíaca a consecuencia de la misma hipertensión. ¿Ya? Cirugías previas: poner hace cuánto tiempo fue operado, si fue operado de manera convencional, fue operado de manera laparoscópica. ¿Ya? Las alergias: si es alérgico a medicamentos, a alimentos, a todo tipo de alergia que le refiere al paciente, tiene que ponerlo, ya sea picaduras también de insectos. ¿Ya? Entonces, los antecedentes: complemento del cuadro de la experiencia de salud y enfermedades del paciente. Tenemos antecedentes personales, donde más que todo se basa en los antecedentes fisiológicos y los hábitos higiénico-dietéticos del paciente. ¿Ya? Los antecedentes incluyen también socioeconómicos, epidemiológicos, accesibles. Los antecedentes ginecológicos, donde vemos cuántos embarazos tuvo la paciente, cuántas gestas, en otras palabras, si tuvo partos, si tuvo cesárea, si tuvo aborto o pérdida. ¿Ya? Y ya los antecedentes patológicos, que vemos antecedentes clínicos, quirúrgicos y alérgicos. ¿Ya? Los antecedentes familiares son muy importantes porque hay enfermedades hereditarias, como también enfermedades psiquiátricas. ¿Ya? El examen funcional, y el primero, antes de entrar al examen físico por región, vemos el examen físico general. ¿Ya? El examen físico general se basaba en qué se pasaba el examen físico general. Ya lo hemos pasado ayer. ¿Qué parámetros vemos en el examen físico general? Inspección, palpación, sí, es base, pero más que todo en el examen físico regional o por sistema. Hemos visto cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembros superiores, miembros inferiores, ¿ya? Pero hay una partecita antes de llegar a eso. El examen físico general: paciente en regular estado general, mal estado general, buen estado general, ¿ya? Hemodinámicamente estable, con piel y mucosa, hidratada, coloreada, ¿ya? Entonces, por eso es que me tomé la parte de todas esas participaciones vitales, la hidratación de piel y mucosa, todo tipo de alteraciones que había en ese nivel, ¿ya? Y también incluye el estado de conciencia, que también hemos pasado ya, ¿ya? Sobre 15. ¿Ya? Entonces, y luego viene todo esto que les he explicado: piel, pelo y uñas, cabeza, ojo, oído, nariz, boca, cuello, todo en ese orden hasta llegar a los miembros inferiores.
inferiores, el sistema músculo-esquelético. Luego del músculo esquelético, el último es el neurológico. ¿Ya? Entonces, el examen físico, ahí es lo que ya viene lo que dijo la compañera. Inspección, palpación, percusión y aplicación. Lo único que varía es el abdomen. El segundo es aplicación. ¿Ya? Entonces, examen físico, ahí vamos a mostrar la inspección. ¿Ya? ¿En qué consistía la inspección? Esta ya botan en su grupo, por si acaso no, pues se va a notar. Ahora que tengan algo 18 más. ¿En qué consistía la inspección? Ya, en observar, ¿no? ¿Sí? Inspeccionar, observar. Si hay, ¿qué esperamos encontrar en la inspección? Desde lo normal, ¿no? Desde lo fisiológico. ¿Ya? O sea, hablando del rostro, ¿cómo era lo normal, lo fisiológico? No, facie normal o compuesta. Facie normal o compuesta. Entonces, en una inspección, ¿qué es lo que esperamos observar o ver? Presencia de lesiones, heridas, ¿ya? Coloración de la piel también podemos observar. Ahí vienen los tintes, cianosis, pericia, ¿ya? Podemos observar tumoraciones, tumefacciones, masas, ¿ya? Entonces, y en la palpación, ¿para qué nos sirve la palpación? ¿Para qué nos sirve la palpación? Miedo. Entonces ve la textura de la piel. Recordemos que la piel es un órgano. ¿Ya? Si hay lesiones, también palpar. Si hay masas, si hay tumoraciones, se palpa también eso, pero también una parte importante para poder apreciar la sensación del dolor, porque al palpar tú sabes si el paciente va a presentar dolor o no. Por eso dice doloroso a la palpación superficial profunda. ¿Ya? Al palpar también ver si hay crépitos en cualquier segmento del cuerpo. ¿Qué eran los crépitos? Son aire o enfisema subcutáneo, ¿ya? Aire en el tejido graso, que también lo hemos pasado viendo, ¿ya? Entonces, el examen físico se traduce en crépito, que son las burbujas de aire que se rompen a la palpación. Ahora, la percusión, ¿para qué es útil la percusión? ¿Ah? Ya. Y cuando tenemos líquido, ¿qué esperamos encontrar? Volviendo a lo que es tórax, tenemos el espacio pleural. Ahí puede haber derrame, puede haber sangre, puede haber pus, puede haber líquido linfático, líquido tórax. Entonces, si eso está ocupado, ¿qué esperamos? Mate, ¿ya? Cuando es aire, ¿ya? El tórax, hipersensibilidad, el abdomen, canino, ¿ya? El mate no solamente aparece de una consistencia sólida, aparece si hay una consistencia líquida que está ocupando donde previamente en un espacio había aire, en el caso del espacio plural. Entonces, si hay ese espacio que no debería haber al líquido, por el mismo espacio que está ocupando, se transforma en mate, sonido de la percusión. ¿Ya? Ahora, a la ocultación, ¿cuál es el fin de la ocultación?
Ya, está bien. Vamos a escuchar. En la parte pulmonar se llama sin ruidos sobreagregados. ¿Ya? ¿Cuáles son los ruidos sobreagregados? Los estertores, los crépitos, la sibilancia, los roncos. ¿Ya? Esas cositas son preguntas de examen. Los ruidos sobreagregados en el pulmón. Todavía no toque la parte respiratoria, ya vamos a ir explicando un poco más de esto detallado, ¿ya? Entonces, y en la parte abdominal son los ruidos hidroaéreos. Los ruidos hidroaéreos están presentes, pueden ser normales, hipoactivos o hiperactivos, ¿ya? ¿Y en qué caso se dan los hipoactivos? ¿En qué caso se dan los hiperactivos? ¿Ya? Los hiperactivos cuando hay ruido de lucha, cuando hay una obstrucción mecánica. Los hipoactivos cuando ya hay una parte inflamatoria, cuando hay una parte inflamatoria. Entonces todo eso se va relacionando. Y también para ocultar la parte cardíaca. Para eso utilizamos algún instrumento de estética. Para ocultar si hay presencia de soplo, los ruidos cardíacos, primero, segundo, tercer y cuarto ruido, ¿ya? Y sobre todo la parte normal, como describe la parte del corazón, para ruidos cardíacos, rítmicos, regulares y normofónicos. ¿Ya? Esos tres parámetros: ruidos cardíacos, rítmicos, regulares y normofónicos. Entonces, esas tres cosas que les acabo de mencionar es lo que esperamos encontrar en la ocultación del pulmón, la ocultación del corazón y la ocultación del abdomen. ¿Ya? Los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios son muy importantes, pero nunca los tomen como parte de su diagnóstico, que ustedes se basen netamente en los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios te orientan, pero no te dan el diagnóstico. ¿Qué exámenes complementarios en cuanto al laboratorio conocen? Hemograma, eco, hola, está hablando del laboratorio, ahorita vamos a pasar a imagen. Cultivo, hemograma, ionograma, prueba de función hepática, perfil hepático completo se llama. ¿Cuáles son las pruebas de función hepática, perfil hepático completo? ¿Qué laboratorio incluye? Transaminasas, TG2, TGP, antiguamente llamado AST y ALT. ¿Qué significaba AST? Aspartame aminotransferasa, y ALT, aminotransferasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro más incluye el perfil hepático? Ya, la sacarina está bien, que son enzimas brutales que tienen que ser alguna función. ¿Qué más? Bilirrubina, que también te indica la función hepática total, directa y indirecta. ¿Qué más? Tiempo de protrombina. ¿Está ligado a la función hepática? Sí, los factores dependientes de vitamina K, por eso es la vitamina P. Era 1972. Ya, ahora en parte de los laboratorios no solamente está eso, está el examen de orina que vivió por ahí, que es muy importante, que es fundamental para su diagnóstico de infección del tracto urinario. ¿Cuáles son los confirmatorios con la infección del tracto urinario? Tenemos los leucocitos, pero normales 5 a 10 por campus, ¿cierto? Ya, mayor a eso, si es de 12 o 13, puede ser contaminación incluso, ¿ya? Pero hay un dato, o bueno, dos datos que te indican que sí es una infección urinaria amplia, sin tomar en cuenta los leucocitos. Nitritos positivos y piocitos. Eso no es normal que tengan orina. Los nitritos, ¿por qué? Hay bacterias productoras de la cepa play, el coli, son bacterias productoras de qué, una enzima
por eso que ya sale el nitrito positivo. Ya, entonces lo produce la cepa del coli, ya, por eso que sale el nitrito positivo. Ahora, para si tienen otro examen laboratorial en base a la S, mencionaron los cultivos, que está el cultivo, ya, que indica presencia para bacterias netamente, el coproparasitológico, el parasitológico sería, ya, cualquiera de esos son análisis de ese fecal. Otro está el moco fecal, que también se pide, el moco fecal que indica la presencia, la consistencia de la S, el pH, incluye si hay presencia de bacterias. No te da el nombre de la bacteria porque te da el predominio. ¿Y qué es el predominio? Polimorfonucleares y mononucleares. Polimorfonucleares usualmente bacterianos, ahí te sale el 70-80%. ¿Ya? Ahora, esas son las mayores partes que se llaman los laboratorios de gabinete. Y para medir la función renal, ¿qué piden? Ureacreatinina, ¿ya? Son muy importantes para medir la función renal. ¿Saben el valor normal de la urea? Sí. Urea C20. De 15 a 45. Yo tengo pedido de que es de 20 a 40 miligramos. La creatinina es 0.8. Entonces, todos los laboratorios, esos valores, no todos manejan un cierto rango oficial, se podría decir. ¿Ya? El que le salga en su voz, porque en el hospital allá ustedes se van a ir dando cuenta a medida que vayan haciendo sus prácticas hospitalarias con todas las demás materias que se les viene, se van a dar cuenta que unos varían con unas cuantas décimas, no manejan un patrón oficial de todo el laboratorio. ¿Ya? Ahora, esos son los más importantes de los laboratorios de gabinete, y el otro es el estudio de imagen. ¿Ya? Patologías pulmonares, la base, lo más importante siempre va a ser radiometría de tórax. Y hay dos proyecciones en la radiometría de tórax, PA y AP. Póstero anterior y anterior posterior. PA tiene, los rayos entran de atrás hacia adelante. Entonces en la póstero anterior el paciente se pone de espalda, va a entrar de atrás hacia adelante. Y más usualmente para ver la parte pulmonar, y antero posterior entra de adelante hacia atrás para ver la parte cardíaca. Entonces, en la parte del corazón, los rayos de tórax son muy importantes para determinar el índice cardíaco del paciente, para ver si hay cardiomegalia. Y todo eso se les va a explicar cuando tengamos una carta de radiometría de tórax en la práctica. ¿Ya? Ahí tienen que llevar su regla para sacar el índice cardíaco. ¿Ya? Y la parte pulmonar, ahí podemos ver si es una placa normal o una placa que tenga un paciente una neumonía, una tuberculosis. Van a haber placas con derrame pleural, con kilotórax, ya con un edema pleural, para que sepan diferenciar cada una de ellas. Ahora, en la parte abdominal, si tenemos un paciente con una oclusión intestinal, ahí también hay signos que se ven. Y para una oclusión intestinal lo que se pide es un rayo X simple de abdomen de pie. ¿Ya? Entonces los rayos X simple de abdomen de pie te van a mostrar las asas intestinales, ya tanto intestino delgado como grueso, si hay dilatación. Y ahí que vemos si hay niveles hidroaéreos, ¿ya? Signos de pila de moneda, que indica oclusión, ¿ya? Y entre otros varios signos. Y hay signos de asa centinela, otro signo que indica inflamación de acuerdo al órgano que esté infectado. Ahora, otro estudio, la ecografía, que es altamente solicitada en las áreas de emergencia. La ecografía abdominal, en caso sospechamos de alguna patología, una colecistitis, una apendicitis, ¿ya? Una pancreatitis, utilizamos la ecografía abdominal. En un trauma abdominal, ya sea cerrado o abierto, también pedimos una ecografía, pero ahí cambia el nombre.
a otra terminología que se llama EcoFast. ¿Alguien sabe qué significa EcoFast? Son siglas en inglés. EcoFast se refiere a ecografía focus orientada a lo que es el trauma. ¿Ya? EcoFast, ecografía orientada hacia el trauma para buscar qué presencia de líquido libre. Porque en todo trauma abdominal, si tienen ya sea por una arma contusa, es decir, un golpe o una herida penetrante por un arma blanca, lo principal que deben sospechar es líquido libre. Y si hay líquido libre es igual a sangre, ¿ya? Entonces eso ya indica una cirugía de emergencia. Ahora, y hay otros estudios, tanto que se piden, hay ecografía pleural como electrocardiograma para el corazón. La ecografía pleural te ayuda a determinar cuánto es la cantidad de líquido que hay en el vaso pleural. El ecocardiograma para ver las funciones y cómo están las cavidades del corazón, las 4 cavidades. ¿Ya? Entonces es muy importante cada estudio orientado. Y luego están lo que son las tomografías, de acuerdo a la patología que presenta el paciente, y la resonancia magnética. Nunca se vayan, si presenta, no sé, una cefalea en el paciente, o una cefalea en el estudio con el diagnóstico, no se vayan directamente a pedir una resonancia magnética. Todo va de acuerdo a orden cronológico. ¿Ya? Si tu ecografía te sugiere realizar una tomografía, haces una tomografía. La tomografía hay sin contraste y con contraste. Dependiendo de eso, si el diagnóstico incluso llega a ser inconcluso, recién piden una resonancia magnética. En los casos de afecciones cerebrales, el neurólogo o el neurocirujano, lo primero que va a pedir su estudio como estándar se llama para su diagnóstico, que es la tomografía de cráneo. ¿Ya? Tomografía. No se va a ver directamente a la resonancia magnética. Ahora, esos son en cuanto a los estudios de imagen. Y ahí está el modelo de historia clínica que sí les pasé. ¿Ya? Ese es el que usamos ahí en el computador de trabajo. Lo primero, ¿a qué se refiere con estos datos? Afiliación. Bien. ¿Ya? Motivo de, ahí, luego de la afiliación, la anamnesis. Motivo de consulta, que te da el espacio para 4 motivos de consulta. La historia de la enfermedad actual. ¿Qué hacíamos en la historia de la enfermedad actual? ¿Qué hacíamos en la historia de la enfermedad actual? Que de forma cronológica retratamos y desglosamos el motivo de consulta. ¿Ya? Todos los signos y síntomas que te refiere el paciente. Luego están los antecedentes patológicos, tratamiento actual. El paciente, ¿qué remedio o tratamiento ha recibido por su parte, si se ha automedicado o no? Ya sea con medicamentos o parte natural, que es muy frecuente que van a ver, por ejemplo, el caso de las colelitiasis, tú me echas de piedra para eliminar la piedra. Es muy frecuente, van a escuchar eso. Entonces, antecedentes personales no patológicos, que hemos dicho, los hábitos y higiénico-dietéticos. ¿Ya? Entonces luego los antecedentes económicos ambientales, en dónde vive, en la ciudad, la rural, la vivienda, si es de material, de adobe, de paja, todo eso influye para la patología. Y ahí incluye la enfermedad por el Chagas, la bichuca. En una casa de adobe con una casa de concreto, ¿cuál tiene más riesgo de presentar la enfermedad? La adobe, ¿cierto? Entonces, luego los antecedentes familiares, ya de todo tipo, musculares, esqueléticos, neurológicos, psiquiátricos, hematológicos, ya antecedentes ginecobstétricos, ya la menarquia. ¿Qué era la menarquia? De la menstruación, ya fecha de última menstruación, también importante, ya, y todo lo demás de la menopausia, embarazo, y porque también no solamente tienen que aprender a diagnosticar patologías cardíacas, respiratorias, abdominales, tienen que estar las patologías ginecobstétricas, ¿ya? Embarazo ectópico, quiste de ovario roto, y en fin, muchas patologías.
Ya saben que esta materia es una materia que incluye todos los sistemas. Entonces, ¿cuál es el fin de esta materia? Ustedes sepan reconocer y diagnosticar una enfermedad. ¿Ya? Todos tienen que saber los signos y síntomas de cada una de ellas. Luego, antecedentes pediátricos, antecedentes hematológicos, antecedentes transfusionales, que es importante, si hay reacciones de tipo de incompatibilidad a las transfusiones, el tipo de sangre, el grupo sanguíneo, si es tipo ORH positivo. ¿No? Entonces, ahí vemos el examen físico, que es lo que viene: estado general, conciencia, nutricional, signos vitales, ¿ya? Ahí más desglosado de lo que les mencioné. Y antes de eso, esto viene primero, y luego de eso viene cada uno desglosado por sistema. Cabeza, ¿ya? En cabeza, que vemos un paciente normocéfalo o normocefálico, ¿ya? Con buena implantación pilosa. Lo que le estoy mencionando es lo normal, ¿ya? Entonces, en cabeza, normocefálica con buena implantación pilosa. En cuello, entonces vemos un cuello cilíndrico, móvil, sin adenopatía palpable, ¿ya? Con y también puedes ver lo que es la faringe y todo eso, con una vía aérea permeable, sin obstrucción. Ahora, el tórax se divide anterior y posterior. Vemos un tórax simétrico, cilíndrico, con buena elasticidad y expansibilidad, sin presencia de lesiones. ¿Ya? Las mamas, turgentes, ¿ya? Sin lesiones, igual podemos describirla. Y en la parte de tórax ponemos la parte pulmonar, que tenemos que describir: inspección, auscultación, inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿ya? Descrito igual el tórax. Y todo lo que les he mencionado de cada uno: inspección, palpación, ponemos un nodo doloroso, sin presencia de fracturas costales, percusión, sonoridad conservada a la percusión, y auscultación, murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares. ¿Ya? Eso en la parte de tórax. En la parte de abdomen, inspección, un abdomen simétrico, asimétrico, ¿ya? Semigloboso, a expensas del tejido celular subcutáneo. En caso de las mujeres gestantes, globoso a expensas de útero grávido, ¿ya? Todo eso se va poniendo. Fluidos hidroaéreos normoactivos presentes, ¿ya? A la palpación, blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial y profunda. A la percusión, timpanismo gástrico intestinal conservado, ¿ya? Y matidez hepática preservada. Eso es lo normal que uno puede encontrar, ¿ya? Ahora, en los miembros, tanto superiores como inferiores, vemos el tono y trofismo, ¿ya? Tono y trofismo conservado, con otras palabras, eutónico, eutrófico, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a las extremidades. Y si ven algo alterado, ya lo ponen, lo describen: presencia de varices, úlceras varicosas, lesiones, ya todo. Y por último, llega a tu diagnóstico. Recordemos que hay distintos tipos de diagnósticos, ¿cierto? ¿Cuáles eran? Etiológico, anatómico, ¿qué más? Fisiopatológico, ¿ya? Entonces, llegamos a un diagnóstico. Todo esto es un diagnóstico presuntivo. Hay diagnóstico presuntivo y diagnóstico confirmatorio, ¿ya? Entonces, sospechamos. ¿Qué diagnóstico quieren poner? Tanta infinidad que hay. Cáncer de mama. Para poner cáncer de mama necesita de un dato importante. Aparte de la biopsia, que te da el resultado de la anatomía patológica. No puede determinar cáncer sin un estudio de anatomía patológica, ni un estudio de imagen laboratorial. Te pueden sugerir, y los marcadores tumorales por si acaso no tienen cáncer,
ya que indican un factor de posible desarrollo de cáncer. Y también los marcadores tumorales sus valores indican si hay una buena respuesta o no al tratamiento, ya al tratamiento médico en caso de cánceres avanzados, pero no te indican el diagnóstico. El que da nombre y apellido para un cáncer es la anatomía patológica, ¿ya? Entonces podemos poner un diagnóstico, no sé, neumonía, apendicitis aguda, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Entonces tuberculosis pulmonar y así. Muchas patologías que van a ser su sospecha o si hacen una buena historia clínica van a llegar a un diagnóstico. ¿Ya? Y por último, siempre, ¿quién elabora la historia clínica? ¿Ya? Nombre completo, firma y por último, yo lo superviso y pongo mi fin de sello. ¿Ya? Nada. Como dicen, un buen desarrollo y examinar al paciente y todo eso, por lo menos una hora. Examinar a un paciente, hacer una buena historia.